Buenas noches para todos. Es un gusto presentar al doctor Fernando Suárez Obando, director del Instituto de Genética Humana. El doctor Suárez es médico javeriano, especialista en genética médica, especialista en bioética, tiene maestría en epidemiología clínica, es candidato para el doctorado de epidemiología clínica, tiene maestría en informática médica. El doctor Suárez es también miembro del Comité Auxiliar de Investigaciones y Ética de Ciencias Básicas y miembro del Comité de Investigaciones y Ética Institucional. Además, es asesor en diferentes temas de investigación para la Vicerrectoría de Investigación y pues le damos la bienvenida a doctor Suárez. Gracias, Ania, muy amable por la presentación, doctora. Gracias a doctora Magda también. Y bueno, como mencionó Magda, importante sí reconocer mucho el trabajo hecho previamente por la doctora Juanita. Y la idea es poder continuar con eso. Ya habíamos compartido algunos espacios con los estudiantes sobre otros aspectos de ética de la investigación y metodología. La idea aquí es ser un poco más, algo más pragmático. Obviamente el título ustedes lo notan que es algo real, algo que todos pasamos por ahí. Y la idea es también mostrarle un poco de la experiencia que hemos tenido haciendo pósters y los errores que hemos cometido y las mejoras que vamos haciendo con el tiempo. Obviamente la voy a ir compartiendo pantalla, pero la mejor recomendación que se puede hacer para escribir un artículo, hacer un póster es hacer una presentación, etcétera, es hacerlas. Es decir, independientemente de lo que uno pueda recomendar, la mejor forma es hacerlo, ¿no? Es decir, equivocarse, mejorar, evaluar, volver a hacer. Y por eso los espacios de semilleros en donde ya seguramente muchos de ustedes han participado, hay espacios de presentación de los pósteres. Y eso es lo que hay que hacer. Esa es la mejor forma de poder hacer un buen póster. Pero bueno, aquí hay algunas indicaciones y algunas eh, experiencias, como les decía, que pues importante compartir. Pero insisto, lo mejor es hacerlo. Los pósters son algo que aparentemente es sencillo, pero eh, resulta que tiene una importancia muy grande en general para la ciencia. Y pues bueno, empecemos por lo que es, ¿no? Digamos que la traducción sí es cartel, pero ya es un anglicismo, ya tiene pues la palabra póster, incluso con el acento que está allí, la tilde, ¿no? Es decir, ya es un anglicismo aceptado por la Real Academia de la Lengua Española. Dice ahí que es del inglés póster. Pero hay algo interesante en la acepción, ¿no? Dice que es un cartel que se fija en la pared sin finalidad publicitaria o habiendo perdido ese carácter. Es decir, no es el afiche publicitario, sino que ya tiene otra connotación. Y por esa connotación es la connotación que tenemos en lo académico, ¿no? Es decir, que en las reuniones hay varias formas las reuniones académicas, hay varias formas de compartir ese conocimiento. Obviamente las más importantes vienen a ser, digamos, las conferencias magistrales, las conferencias inaugurales, después vendrán las presentaciones orales de trabajo. Pero el póster es una forma muy importante de presentar trabajos y no es menos importante que las otras, es otra modalidad. Es decir, los eventos científicos tienden a tener pósters y presentaciones orales y conferencias. Y en las diapositivas van a ver ejemplos de los pósters que hemos hecho en la facultad, en el Instituto de Genética, y podrán ir fijándose cuáles son las ventajas y desventajas que pueden tener todos ese tipo de presentaciones. Importante la definición que están viendo a su izquierda, es un resumen de un proyecto en un formato conciso y estéticamente agradable. Y ahí está la gracia de los pósteres. En este póster de pronto que están viendo a la derecha hay una densidad muy alta de letras, por ejemplo, nos quedaron muchas letras ahí en el Instituto de Genética, aunque hay unas fotos que son llamativas. Eso es lo que vamos a tratar de mirar, cómo se puede manejar ese tipo de cosas, porque aunque puede estar allí toda la información, no necesariamente puede ser atractivo. Y en una presentación lo importante es que se pueda atraer a las personas para uno como presentador del póster hablar, ¿no? Y presentar su trabajo. Y como dice allí, es una de las principales formas en que uno presenta su trabajo en las conferencias. Cuando está en una conferencia, usualmente además los pósteres presentan no necesariamente trabajos finalizados completamente, sino trabajos que además están en progreso y que uno se nutre mucho de las personas que vienen a hablar con uno, ¿verdad? Y es un momento también, digamos,
es en cierta forma emocionante, es decir, porque una sesión de pósteres o presentaciones de pósteres es un individuo o un grupo académico que pues está mostrando lo que ha hecho, su interés. Hay pues fotos ya de un tiempito. Está la doctora Lina Mora, que ella es profesora también del instituto. Yo estoy presentando otro póster. Y los pósters son algo importante. Es un evento importante para una persona que está en la academia, en la ciencia, porque está presentando resultados de sus trabajos. Y como les digo, además se nutre de las conversaciones que tiene con quienes vienen a hablar con uno porque están interesados en ese tema particular. Entonces, no se desilusionen, llamémoslo así, si por ejemplo en una conferencia académica ustedes someten un trabajo y les dicen, usted no va para presentación oral, sino para póster. Claro, hay presentaciones orales que pueden ser mucho más relevantes para una conferencia académica, pero el póster no deja de ser muy importante y siempre será importante y es algo que además ha evolucionado. Y pues ahí ven, digamos, en esas fotografías, pues lo clásico, ¿no? Que es una serie de gabinetes en donde uno cuelga esos póster. No siempre son cómodos. Si ustedes ven a la extrema izquierda, pues aquí es difícil porque son superficies lisas, brillantes, y uno, a veces los organizadores proveen la cinta o cómo pegarlo, pero no siempre es así. En en el centro, por ejemplo, este panel, ese es el típico de la Asociación Americana de Genética Humana. Ellos siempre tienen este tipo de paneles en donde aquí ponen este vasito que está aquí, y ahí están los chinchecitos, los pines para uno colgar. Eso, aunque parece trivial, después se vuelve importante. Ya lo veremos, por ejemplo, en el tipo de papel para hacer la impresión. Si es un papel demasiado blando, se va a arrugar. Si es demasiado grueso, no voy a poder usar los pines. Y eso siempre causa angustia cuando uno llega a la sesión de póster y no puede colgarlo, se le cae, le queda feo, le queda torcido. Y en gran parte es porque uno no lo preparó con anticipación. Y el que están viendo ya a la derecha, pues fíjense que está muy bien puesto. Aquí el de la doctora Lina está bien con las medidas, etcétera, y quedó bien puesto y se aprecian pues las fotografías de un caso particular. Eso, digamos, tiene, vuelvo y digo, connotaciones porque es el trabajo de uno y uno se está presentando. Y fíjense que, por ejemplo, aquí nos quedó como arrugada esta parte. Ese tipo de cosas tienen una importancia, además porque ustedes saben que esto además entra al concurso, ¿no? Uno le dan premios por el mejor póster, el de mejor contenido, la mejor presentación de un póster dentro del evento, etc. Entonces no es algo trivial, es algo que es importante. Y además se reserva una sala completa de sesiones para ilustrar los métodos, ¿verdad? Y resultados. Es decir, es algo dentro del evento que tiene una capital importancia y casi siempre, digamos, los protagonistas son los estudiantes, sean de los posgrados, sean de una maestría, sean residentes, etcétera. ¿Mm? Y pues ahí hay otra fotografía que ya tiene todavía más años, pero fíjense que uno pega su póster y está atento a, a que en ese panel portátil uno pues presente su experiencia, presente lo que es de interés, ¿no? Ya veremos más detalles, pero digamos que esas presentaciones que uno hace a las personas que van visitando cada uno de los pósteres, pues generalmente duran 10, 15 minutos, pero a veces pueden durar horas porque casi se vuelve una microconferencia con algunas personas que pueden tener un interés muy particular. Y los formatos son muchos. Fíjense que este es un formato que es horizontal, es decir, apaisajado. ¿Sí? Hay otros que son como un retrato, es decir, verticales completamente y pueden ser bastante grandes según las dimensiones. Y ya veremos que esas dimensiones dependen del evento. Y el evento es el que le dice a uno cuáles son esas dimensiones. Muchas veces esos eventos están unidos dentro de los congresos. Por ejemplo, este es el Congreso Americano de Genética Humana, el último que hubo antes de la pandemia del 19, a las muestras comerciales, es decir, donde hay otros, digamos, interesados en mostrar sus cosas, la industria farmacéutica o la industria biotecnológica, y se unen muchas veces la sala de póster con la muestra comercial. Eso hace que, como se ve ahí en la entrada, hay una gran afluencia por ambos intereses, y es obvio, digamos, que se dé para poder tener eh, un atractivo más que sea la propia muestra comercial y un atractivo más que sea propiamente la sala de póster. Las salas de póster son realmente enormes en congresos, digamos, de esta talla. Son muy, muy grandes y muchas personas logran mostrar allí sus trabajos y, repito, es muy importante. Ahí se ven personas cargando sus tubitos donde uno carga los póster.
Eso también tiene otros cambios, como veremos más adelante, que hay pósteres digitales, pero siempre hay una gran afluencia y muchas veces está unido a las muestras comerciales. Eso también tiene relevancia, vuelvo y digo, ¿por qué? Porque la muestra comercial atrae a muchas personas y de paso después de la muestra comercial, algunos van a ver los pósteres, otros van a ver los pósteres y como consecuencia terminan en la muestra comercial. Pero independientemente del orden, es muy importante para los eventos académicos que haya esos otros pósteres, porque además los eventos académicos pues, no pueden ser de demasiados días, no alcanza todo lo que hay que mostrar. Por tanto, los pósters se vuelven muy importantes. No, no piensen nunca que una aceptación de un póster en un evento académico es menos, sino por el contrario, tiene un significado importante. O claro, después uno con el tiempo va logrando la presentación oral y ojalá una conferencia inaugural, otra de ese tipo, pero el póster sigue siendo importante. Los póster también son los que han ya presentado, se vuelve un evento de un poquito lúdico, social, es un sitio de reunión, se encuentra uno con personas que no había visto hace muchos años, pero es importante también que lo vean como un momento como de networking, es decir, de hacer contactos, es decir, aparte que uno se encuentra con personas que no ha visto hace años, porque es muy típico en los eventos académicos que uno se ve cada año o cada tanto tiempo con las personas con que ha compartido, pero ahí fíjense, por ejemplo, en la fotografía superior, uno se encuentra con personas, con colegas de otros países o de otras instituciones, alrededor de un póster, alrededor de que está uno compartiendo y hace uno contactos, que eso es algo muy importante en los eventos académicos. Uno, cuando le interesa la investigación o está más haciendo parte de equipos de investigación, muchas veces necesita ese contacto con otros para tener nuevas ideas, para resolver dudas, para hacer equipos, ¿sí? Y sobre todo para que le aporten. En los pósters mucha gente llega y le dice, bueno, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué le falta esto? O estas limitaciones se ven en tu trabajo, o te recomiendo esto. Eso es muy importante. El networking que uno hace allí es muy importante y por eso además los eventos le dedican espacios especiales, es decir, dicen de tal a tal hora solo póster y todos se van para allá y se vuelve un momento también agradable, interesante, etcétera, para quien está allí, digamos, liderando esa presentación. Aquí, por ejemplo, ven un póster aquí a la izquierda, digamos que vuelvo y empiecen a mirar las cosas particulares que tiene. Por ejemplo, que este póster tiene mucho texto, perdón, se me fue la diapositiva. Tiene mucho texto y pocas fotografías. Aquí va el doctor Jorge Rojas, algunos lo deben conocer, del Instituto de Genética del hospital, con una de las residentes están colgando un póster. Pero fíjense además también que al lado hay un póster muy particular que es este, que son hechos de hojitas, ¿no? Esa es una persona que no atendió las indicaciones del evento, porque el evento le dice a uno cuáles son las indicaciones. Ya vamos a llegar a ese punto. Pero muchos imprimen varias hojas y hacen una especie de rompecabezas, un mosaico para ese póster y eso pues no se ve muy bien porque no permite una interacción adecuada. Pero aquí, digamos, vuelvo y digo, ese momento de colgar el póster también es importante. Y aunque no, los que no hayan participado en sesiones, eso se vuelve a veces muy estresante porque preciso ese día se le perdió el tubo del póster en el aeropuerto, eh, alguien lo llevaba y no llegó a tiempo. Siempre pasa algo, eso es lo típico que uno está ahí sufriendo un poco, pero bueno, digamos que todos esos son experiencias que se van teniendo y con el tiempo uno va mejorando. Este escudo, por ejemplo, aquí del Instituto de Genética es viejísimo, ya no se utiliza y uno va aprendiendo. Fíjense la cantidad de texto que hay ahí, es demasiado aburrido leer eso y esa no es la idea de un póster. Ahí, por ejemplo, ese póster nos quedó demasiadas letras, mientras que con el tiempo uno va aprendiendo a, a hacer esos cambios que ya miraremos. Y ya el doctor Jorge y la doctora Manotes colgaron su póster y quedó bonito el póster. Quedó bien, ¿por qué? Porque ya veremos con detalle que fíjense que cumplió muy bien las especificaciones de ese tablero donde se cuelgan, pero este nos quedó un poquito largo. ¿Sí? Aquí quedó un poquito largo. ¿Mm? Eso tiene relevancia, vuelvo y digo, para un jurado que está mirando los póster, pues en parte refleja que uno quedó mal, uno quedó bien, y eso tendrá que ver con la planeación que uno haga del asunto. Es decir, parece trivial, pero cuando uno imprime el póster puede que le parezca bien, pero aquí faltó cortar esa parte, entonces aquí ya en este no quedó muy bien. ¿Mm? Otros nos quedaron aquí mejores en ese mismo evento.
Pero eso hace parte de una estética y una información que vale la pena, porque vuelvo y digo, uno está entre comillas vendiendo su trabajo, está presentando su trabajo, y ese tipo de detalles pueden hacer parecer que su trabajo se vea descuidado, que no se vea adecuadamente preciso, etcétera, etcétera, y tienen importancia. Puede que, digamos, que alguien está interesado en esta investigación y esto sea irrelevante, ¿sí? Pero ya miraremos que a veces se pueden cometer errores que son mucho más grandes. Pero aquí todas estas personas que ven ahí son estudiantes nuestros, residentes, etcétera. Y es importante recalcar que en los eventos académicos el protagonista casi siempre de los pósteres es precisamente los estudiantes, los de posgrado que están presentando sus trabajos y están buscando retroalimentar su experiencia. Entonces aquí, bueno, aquí obviamente estamos acompañándolos en ese evento, en otro evento de genética, pero igual que en los eventos de semilleros o los eventos que hace cuando es la semana de investigación en la Javeriana, es básicamente la misma rutina, pero tiene una importancia capital. Por tanto, hay unas recomendaciones mínimas que hay que empezar a tener. Y podemos empezar con las herramientas, es decir, hoy en día hay infinidad de herramientas. Ustedes seguramente conocen mucho más que yo, porque uno con el tiempo simplemente se va acostumbrando a algunas. Durante mucho tiempo en el instituto usamos el Photoshop para hacer eso y utilizamos otro programa que tal vez conozcan que se llama Corel Draw. Pero obviamente hoy en día con un PowerPoint se pueden hacer una gran cantidad de cosas y ahí nombro algunos otros que son interesantes para hacer pósters como tal. Está en Inkscape, por ejemplo, Jim, Gifly, Lovely Charts, bueno, hay varios, es decir, varios, pero con el PowerPoint es suficiente para hacer una gran cantidad de lo que uno necesita. Y ya miraremos además que las plantillas que existen en la web para hacer los pósters ayudan muchísimo. Últimamente yo estoy utilizando, se llama BioRender. BioRender es una herramienta muy interesante porque vamos a ver una imagen de cómo es la interfaz del BioRender. Necesita una licencia, sí, pues de pronto sería importante con la facultad hablar si nos podemos conseguir una licencia para, unas licencias mínimas para que se tenga acceso, porque como ven en la figura esa es la interfaz del BioRender y hay todo tipo de iconos como los que se ven aquí en este panel, en donde hay DNAs, hay ribosomas, hay todo lo que se imaginen, estetoscopios, todo lo que se imaginen de medicina y biotecnología para poder uno hacer figuras como la que simplemente tengo ahí, en donde puede ser útiles para, para un póster. El BioRender inicialmente era para hacer las figuras que se hacen en los papers, en los artículos. Entonces son figuras de alta calidad que tienen iconos muy bien hechos de cualquier cosa que ustedes se imaginen, desde aparatos de laboratorio hasta un dibujito, un resonador magnético. Ahí yo tengo pues en ese dibujo lo DNA, que es mi interés, o algunas cosas de una enfermedad particular, pero se hacen figuras muy bonitas que además quedan vectorizadas tienen el background transparente para poder sobreponer las otras imágenes, es muy profesional, pero además hoy en día tiene, y eso es el punto para el BioRender, tiene esto, que uno ya tiene listos los templates, las plantillas para hacer los pósteres. Entonces, este es un póster clásico, esto aquí que estoy señalando, ¿no? Entonces ya tiene listo aquí el espacio para poner los logos, el título, los sitios para poner las gráficas y los textos, y de una vez ya es posible hacer eso sin tener que a veces abrir esas ventanitas y acomodarlas en un PowerPoint dentro de la diapositiva, que se va a convertir en un póster, pues puede ser complicado porque uno le queda corrida a uno y pues uno no es diseñador gráfico. En cambio aquí ya le traen todos los templates, hay de todos los tipos, horizontales, retratos, etcétera. Y son herramientas que ya existen. Vuelvo y digo, eso cada uno escogerá y también depende de qué puede acceder. Pero lo importante es que ya hay una serie de herramientas que hacen mucho más fácil esto. Antes manejar un CorelDRAW, por ejemplo, eso es un software bastante sofisticado para diseñadores. Pero un PowerPoint o un BioRender son muy buenos porque ya traen esas plantillas y este específicamente, por ejemplo, está hecho para lo biomédico. Es decir, ya puede uno colocar iconos y hay imágenes, digamos, que sean interesantes para el tema, pero que son imágenes de alta calidad y vectorizadas. Entonces, eso es simplemente para nombrar que uno tiene que tener de antemano cuál va a ser la herramienta. PowerPoint está muy bien, o cualquiera de las otras, y si a alguien eventualmente le interesa BioRender, también pues en el instituto me pueden buscar y ya hemos tenido alguna experiencia buena con esa herramienta. Aquí es la misma imagen, pero un poquito más cerca. Fíjense que ya están los templates, las plantillas, y ya está
dónde poner la fotografía, ¿sí? Dónde poner los textos. Y ya nos solucionan todo ese problema de estar alineando todos esos campos en donde uno después simplemente los va a llenar con sus textos particulares. Esos numeritos que ven ahí, esos son el número de veces que los usuarios lo han visto y descargado. Entonces, relativamente nuevo en BioRender, pero es una herramienta que se está volviendo muy popular porque le permite hacer a un autor o gráficas muy profesionales para sus artículos o hacer los pósters de este tipo. Y además cuando uno hace su póster y lo descarga, pues como les dije, las imágenes son vectorizadas, entonces no se le van a pixelar, no se le van a dañar, quedan muy bonitas. Ese es un ejemplo, hay otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, esta es simplemente una plantilla para PowerPoint. Es decir, uno las encuentra, posteriormente les enviamos los enlaces, etcétera, de estos sitios, pero ya está listo. Es decir, este por ejemplo, es un planteamiento, fíjense que pues, son bonitos los colores, aquí está el encabezado, ya le dicen dónde poner el texto. Y aquí es importante ir viendo algo que se recomienda siempre, tener una figura central que sea la llamativa, ¿no? Es decir, la figura más importante de todo mi póster es esta, porque es mi gráfica, porque en esta muestro una tendencia, porque muestro un cambio, lo que sea, pero es una figura central y alrededor están los textos, ¿sí? Ahí están los textos y eso, digamos, visualmente es muy importante. Aquí dice, claro, un título llamativo, los autores, son las cosas mínimas, ya las vamos a volver a repasar, pero empiezan a aparecer cosas que yo ya vi que ustedes pusieron en el encuentro de semilleros. Aquí un código QR. Claro, alguien lea un código QR y puede encontrar mayor información en una página web o desde el código QR descargar el propio póster para que la persona lo tenga en un PDF, etcétera. Esas son innovaciones que se van añadiendo. Fíjense que en este caso el logo lo pusieron aquí abajo. Esto es simplemente una opción. Referencias, agradecimientos. Algunos ponen su propia foto acá. Eso, pues, todo eso es opcional. Y pues redes sociales aquí o un correo electrónico. Pero ahí están los mínimos que hay que tener. Digamos que una figura central o un texto mínimo que hay que, obviamente, para que explique. ¿Sí? Pero abajo esta parte es muy importante. Puede que no se vea mucho todo este cuadrito aquí en esta plantilla, pero en un póster es importante, porque la gente va a tener su correo electrónico, lo va a poder seguir en una red social si es el caso, o una pequeña foto para identificarlo. ¿Por qué? Porque el póster, vuelvo y digo, es un punto de networking de, enorme, es decir, no es mentira, pero uno después le escriben y le dicen, oiga, yo miré su póster era el número 37J y me interesó, usted no estaba ahí, ya se había ido, pero le escribo. Bueno, entonces el tener el correo allí es importante. O lo identifican, digamos, como el autor cuando logran hacer la presentación en vivo directamente. Esta es otra forma, vuelvo y digo, son plantillas que se pueden conseguir en internet, en sitios académicos, pero fíjense que tienen en común, pues obviamente el título, los autores, una serie de encabezados que están allí, pero en el centro una figura central. Y esto ha evolucionado con el tiempo, digamos, uno mira póster de hace varios años, era básicamente un artículo resumido con un resumen estructurado, introducción, métodos, resultados, discusión y conclusiones. Hoy en día ya eso ha cambiado mucho porque el mensaje tiene que ser muy rápido, porque además las sesiones de póster son enormes. Los eventos grandes son cientos de personas luchando por la audiencia para que vean su póster, por tanto, una figura central es muy importante. Entonces ahí viene la primera recomendación, que parece obvia, pero a veces uno no la tiene en cuenta. Este era del evento que les mencionaba, prepandémico de genética, y siempre en los eventos pues va a haber esta recomendación. ¿Cuáles son las dimensiones de su póster? Parece lo más obvio, pero como les decía, si uno no sigue bien esa indicación, pues va a tener después problemas para poder colgar su póster, ¿sí? Entonces, obviamente ahí está en pulgadas y en centímetros, eh, y le dan unas indicaciones mínimas. Esas indicaciones, digamos, vuelvo y digo, parecen obvias, pero cuando uno está aquí en Colombia y está haciendo su póster y no atiende eso, lo imprime y le queda bien. Cuando llega allá va a tener problemas, porque obviamente no tiene las dimensiones y pasan cosas como esta, es decir, y hay muchos blogs dedicados a eso. Este, por ejemplo, les quedó demasiado largo, como es obvio,
y pues no se ve bien, no se puede leer, se pierde el mensaje y en general, como les digo, estas conferencias como son tan grandes y hay tantos póster, pues si uno ve ese póster de pronto, a menos que esté muy interesado en el tema, lo va a mirar, pero ya se ve que pues los autores fueron descuidados. Si ustedes miran el del centro tiene otro problema, está hecho de dos, tiene aquí un pedacito y aquí hay otro. ¿Mm? Entonces muchos hacen, digamos, ese tipo de, y acomodar con varias hojas, pero no atendió específicamente las indicaciones del póster que le dio el evento, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, hay otro nuestro del instituto, que fíjense que quedó muy bien, digamos, en términos de dimensiones, ¿verdad? Pero tiene, digamos, esa estructura típica de introducción, metodología de resultados y discusión, que no necesariamente hoy se está haciendo, ¿no? Ya veremos que hoy hay otras formas de presentar las cosas, pero aquí había unas gráficas centrales, los textos son grandes, hay un título que pues es llamativo para el que le interesa, que hay un posible efecto de genes del complejo sarcolémico en el fenotipo de distrofia de Duchenne y pues se presentan las gráficas que sustentan eso y unas mutaciones. Es muy corto realmente lo que hay que poner, ¿no? No hay que poner demasiado texto como en los otros que vimos, que nos pasábamos de texto porque casi escribíamos un artículo. Y abajo, fíjense que ahí estaban los correos electrónicos de los profesores que principalmente pues representaban allí a nuestro grupo. Entonces, el póster, vuelvo y digo, la dimensión es importante. Y hay una guía, ya aquí ya les presento una guía de esa impresión. ¿Qué es esto? Y esa guía no es caprichosa, eso viene del International Standard Organization o la ISO. La norma ISO 216 dice cuáles son las dimensiones de impresión de muchas cosas. Para que se hagan una idea, ahí tengo señalado el A4, que es la impresión normal de una impresora, ligeramente más pequeño que lo que aquí llamamos tamaño carta. Pero ese es el estándar de impresión y eso se da, digamos, en términos de proporción, fíjense lo que es el A0. O sea, todo esto es A0. Y A0 casi siempre es la dimensión usual, o sea, esta, de los pósteres, ¿no? Entonces ustedes mirarán en el evento, dice cuáles son las dimensiones. Casi siempre es A0, pero puede haber otras, está A1 y A2, en donde pueden ser un poco más pequeñas y dependiendo de, de si son los boards donde se cuelgan horizontales o tipo retrato. Esta plantilla, por ejemplo, esto donde estoy aquí mismo en este PowerPoint es una plantilla per se, ¿no? Y es de este tamaño, es acero pero apaisajado, o sea, horizontal, ¿no? Y es bastante grande, es más de 1 metro en la horizontal y en la vertical 84 centímetros, 84,1 centímetros, es bastante grande. Es decir, que el espacio que uno tiene que llenar tiene que distribuirlo muy bien. Pero eso ustedes saben, los que ya han hecho póster en PowerPoint, pues uno entra a la parte de diseño, tamaño de la diapositiva y ahí define si es un retrato o un landscape, es decir, si es apaisajado y puede poner allí las dimensiones. 118,9 por 84,1. Aquí está el ejemplo, digamos, de un A0. Eh, y sobre eso ya uno trabaja en la diapositiva. Entonces, esa, digamos, es la facilidad tremenda del PowerPoint de poder no tener esa dimensión, pero está trabajando en su computadora en una diapositiva que son dimensiones pues, muy familiares para todos los que han hecho una diapositiva, pero que cuando la vaya a imprimir, pues va a tener el tamaño particular específico. Entonces, esa es una recomendación que parece obvia, pero es la primera que hay que tener, ¿sí? Porque allí hay que distribuir eso. El otro problema viene a ser es el tamaño de las letras, ¿sí? Los tamaños de las letras, ahí al lado derecho están viendo un póster que es bastante complejo, tiene mucha información, pero tenía mucho trabajo, entonces hay muchas cosas que presentar, pero está, digamos, distribuido aquí, ustedes aprecian que hay un tamaño diferente del título versus todos los títulos o acápites de cada una de las secciones, y la recomendación es esto, ¿no? Limítese a una o dos fuentes. Porque si hay demasiadas fuentes, pues ya se empieza a ver demasiado poblado de cosas y se ve un poco confuso. Ya miramos qué es lo de sans serif. El título de tener al menos 72 puntos de fuente y eso es muy fácil y cualquiera de nosotros ya afortunadamente sabe cómo aumentar el tamaño de una fuente y poner una fuente que sea clara, ¿sí? Y el texto como tal debe tener al menos 24 puntos. Eso más o menos hace que una persona pueda leer a unos 15, 20 centímetros, 30 centímetros incluso de frente, estar leyendo un póster sin tener que acercarse demasiado, pero que sea cómodo leerlo.
Los tamaños y las fuentes deben ser fáciles de leer. Ya miramos lo del sans serif. Sans serif básicamente son los adornitos que tiene, por ejemplo, Times New Roman. Es muy bonita la letra, pero ya cuando es masivamente puesta dentro de un póster se ve demasiado poblado y puede ser confuso, mientras que una letra como Arial es simplemente mucho más lisa. ¿Sí? Entonces tiene que ser consistente también, ¿sí? Eh, ser consistente en usos de cuándo usar una negrita que uno quiere decir esto es muy importante, o subrayar, ¿sí? Y verificar nuevamente si hay unos aspectos especiales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el póster, es un póster, vuelvo y digo, bastante intenso, pero está en negrita los títulos de las tablas, porque uno quiere que la gente mire allá, de pronto incluso no lea tanto la carreta de métodos y eso, pero sí las tablitas y las figuras, porque ahí está el resultado, ¿sí? Fíjense que después hay un cambio un poco aquí en las referencias, ¿sí? Y hay otras anotaciones después. Pero ese es un póster bastante lleno de información. Entonces hay que buscar también que uno, las cosas que le interesen, cuando esta figura es muy importante, entonces está aquí está en negrita esa parte. ¿Mm? Pero es consistente, es decir, fíjense que esta figura aquí, que es una figura en un PowerPoint, simplemente un rectángulo relleno, donde está introducción, objetivos, métodos, resultados, conclusiones, todas son consistentes, todas son iguales, las letras son iguales, las figuras tienen más o menos los mismos tamaños, ¿sí? Pero bueno, eso también es cada uno lo va evaluando, ¿no? Demasiada información puede ser también complicada, pero la idea es tener allí una consistencia en tamaño, letra y la fuente. Ya van dos cosas grandes. Mire qué es lo que le pide el evento, ¿no? Y sea consistente en estos dos aspectos respecto a esa distribución que va a tener en un tamaño particular, que la mayoría de las veces es el A0 que ya vimos de la ISO 216. Esto puede parecer obvio, pero obviamente a uno le gusta mucho el serif, es decir, es una prolongación de las líneas rectas de una letra. Cuando hay una prolongación que es un adorno de ese trazo recto, se llama un serif. Y el sans serif, pues es sin el serif, francesa. Sin el serif, pues es una letra mucho más lisa, ¿sí? Menos compleja, y que indudablemente en algunos textos o en algunos afiches o en algunas otras, digamos, publicaciones, es bonito, claro, pero aquí no nos interesa mucho esa parte porque lo que en un póster, al tener necesidad rápida, tener información, los adornos pueden distraer o hacer que se vea un poco demasiado adornado y poblado el póster. Esa es la diferencia básicamente. La recomendación es no usar los serif, ¿no? O usarlos muy poco, por ejemplo, los títulos. Hay unos títulos y hay una gente que se dedica mucho a los diseños fuertes de los pósteres y pues se ven bonitos, pero en el texto principal no es algo recomendable. ¿Mm? Ahora viene otro problema que es, como les decía, cómo distribuyo los contenidos. Nosotros tenemos usualmente mucha influencia de los artículos y los artículos casi siempre están a dos columnas o a una columna, entonces uno tiende mucho a distribuir igual. Eh, y como les decía, hoy en día no es necesario hacer esta división de materiales, métodos, etcétera, como el paper, no necesariamente con esos títulos. Pero sí debe estar implícito, es decir, sí debe estar implícito el orden lógico de que yo tengo una pregunta, tuve en la introducción, planteo unos objetivos, tengo unos métodos, unos resultados y una discusión, ¿sí? Pero no necesariamente vuelvo y digo que haya un texto para todas esas cosas, no necesariamente, pero que sí se siga esa lógica, ¿sí? Importante que uno a veces pierde espacio poniendo un resumen, es decir, como si fuera un artículo, que pone un abstract encima y abajo el póster. No hay que ponerlo, porque ahí está perdiendo mucho espacio que necesita para pues, plantear sus ideas. Aquí, por ejemplo, hay una comparación de dos distribuciones. Esta distribución que están viendo a la izquierda, pues es la usual que uno hace y si vieron, y si se dieron cuenta del póster anterior que presentamos, uno tiende a esa representación, digamos, un poco ya acartonada, ¿no? Siempre hacemos lo mismo, ¿no? Abstract, introducción. Entonces, por ejemplo, abstract no pierda tiempo con el abstract, no pierda espacio, ni necesariamente siga estos títulos de introducción, sino puede presentarlo de otra forma. Fíjense, aquí no hay abstract, pero incluso puede usar un lenguaje más personalizado y se vuelve mucho más llamativo porque ya pongo la figura y yo investigué esto por esta razón y encontramos esto y ahí está la figura central que es la que más me interesa y el mensaje para que se lleve usted a casa son mis conclusiones. Es la misma cosa, pero esto es mucho más agradable de la derecha.
Y esa distribución, pues obviamente, digamos, tendrá que hacerla cada uno en su trabajo. Eso nos lleva a unos contenidos mínimos que ya los hemos nombrado. O sea, obviamente hay que tener un título, tiene que ser un título que atrape, ¿no? Que llame la atención. Vuelvo y digo que hay mucha gente en los postes mirando. Los autores tienen que estar, incluir el nombre propio del que está presentando, eso es lo ideal, ¿no? Ustedes cuando se suscriben a un evento dicen, bueno, ¿y quién va a presentar el póster? Y hay límites, ¿no? En los eventos dicen, no puede una persona presentar más de 2 póster o incluso solo uno. Eso es precisamente para que pues la persona esté presente, porque si va a presentar 3 póster, pues no va a estar en todos los sitios al mismo tiempo, obviamente. Y para que otros autores también puedan presentar sus póster. Y hay limitaciones en los eventos. ¿Quién es el primer autor, el segundo, etcétera? Porque ahí debe estar la persona que presenta. Deben estar, pues, como dije, esa lógica que tenemos de introducción, objetivos, métodos, resultados, discusión y conclusiones, pero no necesariamente en términos de los títulos. En investigaciones que involucren, por ejemplo, muchas de las que hacen en semilleros tienen entrevistas. Es importante que haya una información mínima de cuáles fueron las preguntas, porque si uno encuentra un histograma, un gráfico de distribución de preguntas, etcétera, dice, pero ¿qué fue lo que preguntaron? Entonces, se recomienda, por ejemplo, allí. Pero se destaca que usted como autor diga, bueno, pero ¿qué fue lo que usted vio? ¿Qué vio y por qué eso es importante? ¿Sí? Estas cosas, digamos, que queden muy claras, porque ese es el mensaje que alguien se va a llevar, porque eso es importante. Que hay un ejemplo de un póster que no tiene esto es simplemente una descripción de múltiples software utilizados para identificar síndromes dismorfológicos en genética a lo largo de los años y cómo se pueden probar, pero ahí no hay como tal, sino al final, fíjense que al final pusimos lo usual. Y esto si usted lo quiere leer, pues muy bueno, pero aquí hay otras cosas como más bonitas, las banderitas, etcétera, y es una forma de presentarlo, hay muchas formas de presentarlo. Y estos pósteres, pues, digamos, son llamativos por esa distribución de los dibujos, etcétera. Y uno envía un mensaje. Y muchas veces, vuelvo y digo, solo estas figuras llaman la atención y me empieza a discutir y termina haciendo un buen networking con otras personas. Pero aunque no se vean inicialmente, están todos los métodos y todo lo que se hizo para esa revisión, por ejemplo, de ese tipo de software. Entonces, insisto, ya tenemos qué es lo que pide el evento, tener en la cabeza una herramienta que usar, cuál va a ser la distribución y unos contenidos mínimos, pero que respondan a estas preguntas y no necesariamente el esquema usual de introducción hasta conclusiones. ¿Mm? Es narrativo, es decir, usted, hay algo importante que mencionan es que esta narración se sostenga sola. ¿Por qué? Porque el póster además va a quedar ahí. No va a estar uno ahí pegado todo el día al póster, sino se va a las otras conferencias y el póster queda colgado y la gente va y lo lee y debe sostenerse también solo. Es decir, es una narración que uno lea y diga, bueno, no está el autor, pero lo entendí, me gustó y ahí está su correo, entonces lo voy a contactar. La narración debe ser lo suficientemente buena para que el póster solito se defienda y pues uno destaca estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que yo como investigador, qué me sorprendió, qué me gustó? Porque yo traje este póster porque mire, esta gráfica es buenísima, ¿sí? Y uno puede citar cosas que son interesantes de la investigación. ¿Qué quiere decir? Destacar ciertos aspectos como una cita. Ya miramos ahora un ejemplo. Usar sus datos, sus propias tablas. Y por ejemplo, es un póster que a mí me gustó mucho, pero tenía el problema de dimensiones. Y fíjense que le pasa a todo el mundo, ¿no? Esto, de pronto los que no han oído mucho de esta empresa, 23andMe es una empresa pues enorme, ¿m? De Google, que hace pruebas caseras de genética para enfermedades, para ancestría, otras cosas. Y fíjense que les quedó feito ahí abajo la dimensión, les quedó más grande que el panel. Pero lo que hacen es lo que les mencionaba, aspectos importantes de unas entrevistas que hicieron, los colocan como citas, ¿no? Y dice, definitivamente quiero filtrar lo que quiero, lo que he participado en esta investigación, o aquí abajo dice, creo que esto es muy importante porque aprendí, etcétera, esto es grande, etcétera. Una serie de, de frases, digamos, que estos investigadores quieren destacar sobre un proceso que hicieron respecto a precisamente esas pruebas genéticas. Entonces ahí está, vuelvo y digo, en un esquema tradicional de introducción hasta discusión y resultados, pero ellos destacan características importantes de las frases que dijeron los participantes. Muchas veces es lo que uno mira el título, quiere mirar, miren, les fue bien, les fue mal, dijeron esto, va a ir la discusión y listo. Entonces, son simplemente muchas formas, pero son ejemplos
de distribución de información. Es otro, digamos que hicimos una distribución tradicional de introducción, métodos, resultados y discusión y referencias. Pero hay un patrón evidente, digamos, de las mismas letras, de los títulos, de las figuras, de lo que se quiere mencionar. Y hay una serie, digamos, de que se destacan algunas figuras ahí. Ahora, algo parece obvio lo que voy a decir inmediatamente, pero las imágenes, o sean propias o use fotos legalmente. ¿Qué me refiero? Pues las fotos propias usualmente, digamos, de la investigación, pero si va a utilizar fotos de bancos de fotografías, que sean, es decir, es feo ver una fotografía con una marca de agua, es decir, que la bajaron y no es una foto que tenga una licencia para ser publicada. Y eso hace que el póster no se vea bien. Eh, y en las indicaciones de los eventos hay unos sitios en donde dice qué fotos utilizar y qué mínimos debe tener. Por ejemplo, la impresión, ¿no? El PPI, que son los puntos por pulgada cuadrada, para impresión, pues debe tener al menos 300 PPI, tiene que tener unas dimensiones, ojalá vectorizada, etcétera, porque eso le da una estética bonita al póster y que sean obviamente licenciadas, ¿no? Y esas gráficas deben recomendar, pues, reflejar el trabajo y llevarlo a la conclusión, ¿no? Esas citas que les mencionaba no deben ser muchas, ¿no? Debe haber recomendaciones para trabajos futuros y esto casi no siempre lo vemos, pero sería importante porque mucha gente no es autora, pero hay que agradecerle su participación o quienes fueron los financiadores o asesores que estén allí. Es decir, son secciones que ya hemos visto, pero hacen parte de ese contenido. Aquí hay un ejemplo de una forma de presentar antes una gráfica. Usualmente uno exporta una gráfica de un software estadístico o cuando hizo su gráfica, pero esta gráfica, ¿por qué no es llamativa? Que no dice nada. La entiende el que la hizo. ¿Qué se recomienda con esas gráficas? Ponerle anotaciones. Entonces, si miran esta imagen y la comparamos con esto, es la misma gráfica, pero el autor, por ejemplo, de este blog recomienda que se hagan estas anotaciones. Este grupo en particular, este es el principal hallazgo. ¿Sí? Y esta gráfica ya es llamativa porque es una gráfica anotada. ¿Sí? Y uno casi puede ver la gráfica y ya tiene las conclusiones del estudio, pero porque son gráficas que son explicadas. Si me devuelvo aquí, esta es la gráfica usual, no me dice gran cosa porque no sé qué es esto amarillo, pues aquí hay un gradiente, variables continuas, etcétera, pero aquí el autor se tomó el trabajo de hacer unos comentarios a la gráfica. Eso, como les dije, necesita pues más trabajo, por lo tanto mayor planeación. Muchas veces desafortunadamente hacemos las cosas a las carreras y ponemos la gráfica y ya quedó, pero es una recomendación. Entonces ya tenemos varias cosas que ir añadiéndole, no solo la distribución, las letras, el tamaño, sino que en sí la gráfica central, que es la que más llama la atención, se le pueden hacer anotaciones y hoy en día es mucho más fácil con software como el PowerPoint y los otros. Aquí simplemente más ejemplos. Fíjense que hay unas gráficas, aquí hay unas gráficas que hacen diferente, pero además ya se van fijando en otras cosas. Fíjense que esto brilla y ya miramos que eso tiene importancia. Ese papel está brillando. Este papel también está brillantico acá. Fíjense que aquí está la cinta ahí pegada. Eso no se ve muy bonito, pero en algunos eventos pues toca pegarlo así. Algunos de estos paneles tienen de dónde colgar, pero si ustedes le ponen para colgar póster, pues eso va a ser más costoso. Y es una imagen muy típica, pues ver los tubitos estos de ahí, después quedan abandonados algunos, ¿no? Pero insisto que ahí se va aprendiendo y todos esos son pósteres que hemos hecho a lo largo de los años y hemos cometido errores o algunos aciertos, pero básicamente siguen unos principios mínimos de autoría, de tamaño de las fuentes, de secciones, de gráficas centrales, y son, en estos casos, por ejemplo, ya son mensajes más cortos, ¿no? Como ese que veíamos antes que le metimos demasiado texto. Si uno usa, por ejemplo, esas plantillas, esta es una plantilla, por ejemplo, también que está en Dr. Bright Carbon, que hay muchas plantillas para hacer los pósters, y fíjense, tengan en mente esta imagen de la plantilla y el póster que hicieron sobre esa plantilla. ¿Mm? Nuevamente tiene un título llamativo, está el autor, en este caso, pues es el autor de ese blog. La introducción, método, resultados, discusión, muy cortos. Fíjense que es muy corto porque le gastan más tiempo a esta gráfica, que es lo importante. ¿Mm?
a estas dos gráficas realmente, pero tanto así que esta gráfica la destaca, que es una subsección de esta gráfica, está aquí. Claro, este ejemplo, digamos, esto no significa nada, es simplemente una plantilla, pero lo que le está diciendo es que esto en particular tiene que ver con estas dos enfermedades. Es decir, uno se fija eso y si quiere más información, aquí hay un QR y pues puede seguirlo en una red o un correo electrónico. Es muy conciso, fíjense que es muy conciso y es muy llamativo. Básicamente uno se centra en las gráficas y al final le está diciendo de una forma muy directa que eso significa algo para tal enfermedad. Entonces es una forma bonita y vuelvo, insisto, hay muchas plantillas que habíamos visto antes. Son plantillas, estas son de PowerPoint, es decir, plantillas que podemos utilizar eh, o copiar o emular. Son varias plantillas que hay de ese tipo. Simplemente ahí se las dejo y pues después las, las podrán utilizar. Otras recomendaciones, digamos los colores. Fíjense, por ejemplo, los colores de esta plantilla no hay muchos colores más allá de la gráfica principal, pero es todo en azul, por ejemplo. Sí, la idea es adherirse a uno o dos colores para el texto principal, que ya más colores pueden parecer demasiado denso, ¿sí? Y otras recomendaciones que ya he dicho, revise e imprima con tiempo, es decir, es típico que uno a 2 días antes de un viaje está imprimiendo las carreras, le quedó mal impreso, las dimensiones no eran, se veía bonito en el PowerPoint y cuando lo imprime es una distribución horrible. Asegúrese también del costo de esto, esto cuesta, ya miramos ahora qué es lo que más cuesta. Eh, Como les digo, hay empresas que imprimen ese mismo día, otras pueden tardar más. Nos ha pasado muchas veces que imprimimos ahí abajo en la comercial papelera abajo de la universidad y se ve bonito y se le quedó en el póster, después le toca imprimirlo en algún sitio o en otro lugar del mundo y sale 3 veces más caro. Son cosas que aparentemente son tontas, pero uno tiene que planear muy bien porque se le pierden los pósters o las dimensiones no eran o las tengo yo aquí en centímetros y si voy a imprimir en Estados Unidos resulta que son pulgadas. Ese tipo de cosas hay que planearlo muy bien. Tanto la institución anfitriona como la universidad pueden ayudar muchísimo en eso. ¿M? Y hay que revisar y revisar y revisar, ¿sí? Porque uno comete errores, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este nos quedó bien de dimensiones, pero fíjense que está muy arrugadito. Y eso tendrá que ver con algo que vamos a ver ahora, que es con el papel. Pero se ve bien, pero si ustedes miran esta parte, fíjense que nos quedó la impresión horrible ahí, si uno lo mira de cerca. El texto de ese párrafo quedó aquí encima del otro título, ese quedó horrible, ese póster quedó muy feo, ¿no? Pero bueno, digamos que vuelvo y digo, son experiencias que uno va teniendo, a pesar de que tenía una buena distribución, tenía poco texto, nos quedó mal esa impresión y ya vuelvo y digo, ya no está encima, ya colgando los pósters, pues ya le toca ponerlo así porque ¿qué se va a hacer? Pero no es agradable a la vista y eso pesa mucho en una presentación. Cuando uno está presentando y no se ha dado cuenta y empieza a hablar de su caso y se da cuenta de eso, se siente uno bastante mal. Pero bueno, son experiencias que hay que revisar, revisar y revisar. Hoy en día, ya para ir terminando, estamos esvirando a esto, seguramente ustedes también ya lo han visto, los pósteres electrónicos sobre estas pantallas, ¿sí? Unas pantallas allí que eso obviamente incrementa los costos, tremendo para un evento, ¿sí? Pero pues se están utilizando y obviamente da la oportunidad de más cosas, porque casi se vuelve una presentación, entonces como se ve ahí, esta persona que está asistiendo aquí ya está sobre un mouse y los pósters se vuelven varias diapositivas. Puede uno incluir videos, puede incluir una gran cantidad de cosas, como es obvio, porque ya es un avance, pero pues muchos critican esto porque eh, pues esto pues es una pantalla básicamente, ¿sí? Y la interacción no es lo mismo, aunque en la siguiente fotografía que voy a poner allí, pues aquí hay una sala de póster, pero ya no son lo tradicional, sino es una cantidad de pantallas y la interacción es diferente, es decir, unos lo ven bueno, como siempre, otros no lo ven tan bueno, de pronto uno es más tradicional, etcétera, pero da la oportunidad de que una persona tenga otro tipo de acceso y otra gran cantidad de posibilidades. Ya se vuelven muy complejos los póster, ya hay más figuras, seguramente hay más probabilidad, pero eso también incrementa los costos de los organizadores y muchas veces lo que hay ahora es póster tradicionales y otra sección de póster electrónicos. Entonces, bueno, eso depende de cada evento, pero también uno se prepara. La ventaja obvia que aquí no hay que imprimir, pero necesita también una muy buena distribución. Aquí me parece, por ejemplo, esto está mucho texto, ¿no?
Bueno, pero eso depende de cada uno. Como les decía y como veíamos antes, digamos, colgar el póster se vuelve importante. ¿Por qué? Porque eso también tiene que ver con los costos y con la organización. Si uno se compra estos para colgar los pósteres, a veces queda muy bonito y es muy bueno porque precisamente esto de aquí abajo jala el póster hacia abajo y lo deja liso. Pero en este que les mostraba del Congreso Americano de Genética no hay cómo colgar esto, no hay posibilidad de colgar esto. Y entonces uno pierde el dinero, pierde tiempo, y lo que necesitaba era simplemente imprimir así, y no había más. Y muchas veces estos tableros, pues podemos poner los chinchecitos o los pines, pero a veces no, y uno se va uno con el lujo de llevarse una cosa esta muy bonita, muy costosa, y llega ya al sitio y no hay cómo colgarlo, eso no cuelga con una cinta, bueno, se vuelve un lío. Entonces eso es una cosa de planear, parece obvio, pero uno necesita eso. Y tiene que tener en cuenta estas recomendaciones que aquí pongo aquí abajo. El gramaje del papel. El gramaje del papel tiene que ver con, obviamente, qué tan grueso es ese papel y que dependiendo de que esté recubierto o no, brille o no. ¿Sí? Por ejemplo, el papel propalcote, que es un papel recubierto, que es un papel fino, que puede ir de 115 a 350 gramos, es costoso para la impresión porque imprime y queda muy bonito, pero además brilla. Y eso puede que no se vea muy bonito en algunos sitios donde hay demasiado luz, entonces el póster brilla mucho y no se ve nada. Mientras que el papel bond es mucho más común, pero uno puede encontrar papel bond de un gramaje muy bajito. ¿Y qué pasa? Cuando imprime algo de lleno de colores como estos, se humedece y se arruga y se ve feo después cuando uno lo va a colgar. Entonces, ese tipo de cosas, por eso recomiendo un gramaje más alto, 150, 170 gramos, para que la tinta no moje el papel y no quede arrugado el póster, porque cuando uno lo cuelga se ve feo. Un papel propalcote puede que brille demasiado y es muy costoso. Entonces, en general, uno preferiría un acabado mate, o brillante si hay unas condiciones buenas en la sala. Eso, vuelvo y digo, parece una trivialidad y también depende de la plata que uno tenga. Pues, los pósters pueden ser tan complicados como tan costosos como uno quiera, pero no necesariamente tiene que ser así. Vuelvo y digo, un papel bond que es muy común, es el papel más común de impresión, con un buen gramaje, no se moja, es de acabado mate y es fácil de colgar. Aquí, por ejemplo, se ve eso, miren que aquí brilla y no se ve no se alcanza a ver, por ejemplo, ese logo, no se ve bien, ¿sí? Sin embargo, es bonito el póster, porque claro, en un papel de estos que es brillante, que tiene varias capas, la impresión es muy bonita, etcétera, y se ve bien, pero vuelvo y digo, cuesta más y puede que en algunos escenarios brille demasiado, también se arruga, ¿no? Y eso vuelvo y digo, empieza a pesar, empieza en una presentación a verse. En los que les mostré previamente, fíjense, aquí nos quedó muy arrugado esto nos quedó horrible, ¿sí? De esas arrugas porque es muy blandito, ¿sí? Y con el tiempo empiezan a caerse esos póster. Y aquí otro de los pósters que les mencionaba que nos quedó aquí un poquito largo, ¿sí? Pero fíjense que está muy planito, está muy bien el gramaje, está bien la impresión, etcétera. ¿Sí? Entonces, todos esos detalles hacen que una presentación del póster sea importante. Por último, hay que presentar el póster. Aquí vemos al doctor Carlos Javier Almésiga, el director del Instituto de Error Innato del Metabolismo, nos va a presentar ese póster. Fíjense que el póster está bien distribuido, está bien pegado, es consistente sus títulos, las gráficas son llamativas, el texto es escaso, eh, están los correos electrónicos, están los autores, arriba estaba el título, están los logos de la universidad y del Centro de Errores Innatos, etcétera. Y él está ahí parado y va a presentar. La presentación tiene que guiar al lector a través de esa lógica que está allí presentada y lo que él diga pues lo va corroborando con esas imágenes. Y esa es la presentación del póster. Eso es una presentación que vuelvo y digo es muy importante. Uno está defendiendo su póster, defendiendo sus dibujos, sus gráficas, el mensaje que quiere enviar. Y este es un buen ejemplo, yo le digo, fíjense las dimensiones, los textos, etcétera, es llamativo, no hay demasiados colores, es consistente los colores de esta gráfica con este, entonces uno no se pierde y pues el autor obviamente los va a presentar. Los pósteres cambian, de pronto conocen a este doctor, ¿no? También empezó con los semilleros y aquí está presentando, por ejemplo, un póster en donde estamos ahí de autores, pero tiene una característica aquí, está como cortico y se ve raro con el del lado, no lo corrige con el tiempo y ya aquí las mismas gráficas, pero mejora. Fíjense que ya aquí hay una mejor presentación y aquí hay otros pósters del mismo grupo que tenían, digamos, como los mismos objetivos en general sobre malformaciones congénitas.
Entonces también evolucionan los pósters. Muchas veces un póster que presentó en un evento nacional, después pasa a un evento internacional y lo va mejorando porque uno va aprendiendo esa distribución. Como los eventos son tan grandes, fíjense estas salas llenas de pósters de personas presentando, ¿sí? Pues hay que ser muy sucinto, ¿no? Destacar lo que requiere de su investigación, presentar unos antecedentes, decir uno quién es, mire, yo vengo de Colombia o de tal sitio, de tal universidad, trabajo en tal grupo de investigación y mi trabajo es tal cosa porque me interesa esto. ¿Sí? Porque obviamente la mayoría de gente no sabe quién es usted, lo están conociendo, ¿sí? Y uno tiene que poner de relevancia ese proyecto y decir, oiga, mire, esto es muy importante, ¿sí? O sea, usted vino a este póster porque vio el título y yo se lo presento. Y la presentación es relevante. También se han añadido ya terminando este tipo de cosas, ¿sí? Tener copias del póster, ¿sí? Pequeñitas en tamaño A4. Aquí este presentador tiene una acá. Y muchas veces hay unas bandejitas para presentarlos allí y la persona se puede llevar un póster en tamaño A4, que pues obviamente es la representación del mismo. Aquí cuando les mandemos la presentación, hay unos ejemplos en ResearchGate digamos, de mi perfil allí, para darles el último consejo. Los pósteres a veces tienden a perderse y puede que quede un abstract como una literatura gris en los proceedings de un evento, en los resúmenes de un evento. Pero su póster, si usted tiene un perfil en ResearchGate, lo puede subir como un producto, una producción intelectual y tiene su propio DOI y hace parte de sus proyectos de investigación. Por tanto, mucha gente lo puede buscar a través de Internet con palabras clave. Eso es una recomendación porque a veces el póster, vuelvo y digo, se queda aquí en esto. A veces uno al final de los eventos ve muchos pósteres ahí botados y nadie les pone ya cuidado. Pero se pierde. Y la idea es que no se pierda. En ResearchGate pueden entrar y ahí hay muchas, casi todos subimos nuestros pósteres porque además queda, obviamente no es una publicación, no está indexado, etcétera, pero está dentro del perfil. ¿Sí? Y hace parte de la producción como hace, porque esto tiene un trabajo importante. Y como les digo, lo pueden buscar otros autores a través de internet, etcétera. En resumen, digamos, aquí en esta figura está, mire las especificaciones del póster, si es un retrato, si es apaisajado, si va a ser en persona o hoy en día hay presentaciones online, como les dije, además de los pósteres electrónicos, que esa distribución de la información tenga una lógica, que se distribuya y que usted la pueda defender, ¿no? En su presentación. Hay una jerarquía que ya la sabemos, que es una jerarquía que está basada en lo que sabemos siempre de introducción, método, resultados, discusión, conclusiones, pero que además se ve en un título de mayor tamaño, en donde hay cosas subrayadas o en negrita y otras que son de menor rango de importancia. La figura central tiene que ser muy importante, por lo tanto, tiene que ser una figura muy bien hecha y ojalá una figura comentada, como vimos en el ejemplo. Y alinear y distribuir. Como estas alineaciones son difíciles, fíjense que aquí le ponen el ejemplo que esto se ve horrible, ¿no? Que esta quedó más abajo, en cambio aquí quedó bien. ¿Por qué eso es importante? Por la propia estética de presentación y por eso las plantillas que hay, sea BioRender, PowerPoint o lo que sea, pues son importantes porque le quitan uno ese problema de la distribución que queda más abajo y después ya cuando se imprime eso se ve muy feo. Y en la preparación oral, pues uno tiene que realmente prepararlo y ojalá ensayarlo con su tutor o con sus compañeros, porque es una presentación de su trabajo, es decir, obviamente es algo muy relevante y no es algo de improvisar simplemente porque quien le interesa realmente se está acercando a usted a ver su póster y quiere realmente aprender de lo que usted hizo. Así que eso es algo de ensayar, es decir, de uno con los compañeros, con su tutor, decir, bueno, ¿cómo va a presentar el póster? ¿Qué antecedentes va a haber? ¿Quién es usted? ¿Por qué hizo esto? ¿Qué fue lo que más importante sacó de ahí? ¿Dónde está eso en el póster? Y unas conclusiones. Y invitar, por supuesto, al asistente a que discuta con usted, haga preguntas, etcétera. Y vuelvo y digo, eso es muy importante para hacer trabajo, conexiones, networking, conocer personas, y es un momento muy importante en un evento científico. Bueno, con eso termino la presentación. Muchas gracias. Voy a parar de compartir. Si hay alguna pregunta, duda. Doctor Suárez, pues muchísimas gracias por su presentación. Entonces damos en este momento el espacio para las preguntas. Las personas que quieran participar pueden levantar la mano y abrimos el micrófono para que
le pregunten al doctor Suárez. Mientras vamos mirando quién se anima a hacer las preguntas, yo tengo una pregunta, doctor. Sí. Y es que nos consultan a veces cuál es el mejor momento para participar en un evento científico llevando un póster y que eso no genere conflicto con el artículo final que se va a publicar. Entonces, ¿cuál es su recomendación en esta línea? Esa es una buena pregunta, sí. Hay incluso unos estudios que dicen, tratan de comparar cuántos números de póster se presentan y cuántos de esos se convierten en artículos. Y son muy poquitos, realmente, en proporción, muchos pósteres, pocos artículos. Lo importante es que digamos, no se caiga en la doble publicación. Y eso tienen que verlo en dónde va a quedar publicado finalmente ese póster. Como les decía, por ejemplo, en los proceedings o en los abstracts o en los resúmenes de un evento, puede que el póster quede incluso publicado en la revista indexada. Cuando las revistas publican por decir algo, los resúmenes del Congreso Nacional de Pediatría, entonces quedan todos en una revista. Y si queda el mismo título y los mismos autores, eso ya es una publicación. ¿Sí? Si usted lo publica exactamente con los mismos autores y el mismo título, puede caer en doble publicación. ¿Sí? Entonces, la única es que la publicación ya real, llamémoslo así, el artículo, pues sea sustancialmente diferente a la previa. ¿Sí? Y ahí hay cuando hay que pensar precisamente si el título, cómo cambia, qué desarrollo tiene más en el artículo. Pero sí pasa relativamente frecuente que cae uno en la doble publicación. Y aunque obviamente no es lo mismo, pero en términos de una citación, no está viendo dos publicaciones del mismo autor. O el otro problema es que uno termina autocitándose, ¿no? Publica uno un artículo y cita la literatura gris, y eso pues no se ve muy bien. Entonces sí hay que tener en cuenta eso, especialmente lo primero que hay que ver es dónde va a quedar el póster, porque la literatura gris hoy en día además es muy fácil de buscar. Antes la literatura gris quedaba por allá en un resumen que nadie veía, pero hoy en día están publicados en internet. Entonces esa sería como la primera recomendación. Gracias, doctor Suárez. La doctora Marta Tamayo. Hola Fer, gracias, no muy interesante todo, sino que quería comentarle a ver usted qué opina, porque es muy común que uno cuando está presentando un póster, está paradito ahí, pasan 1 hora, 2 horas, y como que cuando uno no maneja muy bien el inglés tiende a como esconderse un poquito, ¿cierto? Entonces ve que alguien viene como con intención de hablar, entonces uno se hace como el bobo y le trata de sacar el cuerpo, lo cual es una bobada porque pues uno siempre teme que es el único que no habla bien el idioma, por ejemplo, en un congreso internacional. O lo Sí. contrario, a ver usted qué opina, pues uno está ahí parado y como que nadie viene, entonces el que va pasando uno lo invita y le dice, venga, cuénteme. Yo creo que entonces, ¿cuál de las dos posturas? Pues obviamente como la de buscar el interlocutor me parece mejor, pero pues, ¿qué opinaría usted como de que uno prepare la explicación previamente en el idioma en que la va a tener que decir por allá? Claro, sí, de acuerdo, sí. Sí, por eso decía yo al final que prepare y ensaye, porque, porque sí, es decir, claro, uno le da miedo que además si viene de pronto un profesor súper importante y uno con un póster ahí. No, al contrario, hay que atreverse y usualmente además los grandes profesores son bastante buena gente y humildes y lo escuchan a uno y no hay ningún problema, pero sí es importante tener un mínimo ensayado, digamos, una cosa que uno siga ya para poder presentarlo. Y a eso le añadiría que cumpla el horario, ¿no? Porque a veces uno ve un póster en los apps y dice, uy, este resumen está buenísimo y va y no apareció el tipo. No, cumpla porque el Yo evento pienso, precisamente está hecho. yo pienso que es por miedo, uno no aparece por miedo. Sí, Es que eso es ese es el sentimiento común, todos nos ha pasado. La primera vez que yo fui, yo decía, no, con mi inglés, ¿cómo voy a hacer? Y era toda una cosa pues bastante compleja. Pero, ¿qué sí, opina de entonces buscar el cliente, digamos, buscar el interlocutor? Está uno ahí parado y el que va pasando que medio mira, uno lo invita, ¿no? sí. Siga, venga, le Y, muestro. y ahí sirve tener muchas veces el póster en tamaño carta.
uno le dice, mire, como ofreciendo volantes, mire, Como ofrece. y siga usted. Pero sí, Ok, eso es porque la idea de esas sesiones es hacer networking prácticamente y exacto. retroalimentarse, ¿no? Que me digan, oiga, mire, este es mi trabajo y díganme cómo voy, qué necesito. Y sí sirve, sí hay gente que le dice, "No, oiga, eso está muy interesante, yo estoy haciendo lo mismo, pero me dio otra cosa, charlemos, bueno, lo que sea". Entonces, no, quitarse ese miedo, que es obvio, ¿no? Eh, y como está pensado en eso, digamos, como nosotros nos falta un poquito de esa academia en un evento en Estados Unidos, de verdad que uno se para al frente de profesores de talla mundial y le hablan a uno porque están genuinamente interesados y le oiga, eso está buenísimo, y termina uno, ¿verdad?, haciendo un networking con alguien de peso que se puede perder si le da, no, si no va, ¿no? Entonces sí vale la pena. Pero de todos modos, no olvidar en el póster poner un correo electrónico, poner datos de contacto. No hay gente que deja la tarjeta personal, hay gente muy sofisticada en los pósters, deja ahí el póster en tamaño carta, tarjetas de presentación, correo, redes sociales, ¿no? Porque de verdad están interesados en qué hacer esas redes. Correcto. Gracias, Fer. Gracias, doctora Tamayo. Le vamos a dar la palabra a Jania, pero quiero pedirle el favor a las personas que están conectadas que por favor se registren en el formulario de asistencia que dejamos en el chat. Está el enlace corto y el enlace largo. Ya varias personas se han registrado, pero invitamos a los que no se han registrado. Jania. Listo, yo tenía dos preguntitas, Doc. ¿Hay algún momento en el que uno diga como es mejor mandar esto como póster o siempre me lanzo como a la conferencia o como pues algo como una presentación o de pronto hay como un momento en el trabajo que digo mejor lanzarme al póster que irme con la conferencia? Sí, esa es una muy buena pregunta. Eh, hay estrategias, ¿no? Hay personas que siempre, digamos, lanzan al oral. Con eso, si no pasa oral, seguramente se lo dejan como póster, ¿no? Esa es una posibilidad. Pero estrictamente uno también debería volver a mirar qué es lo que el evento quiere. Hay presentaciones, digamos, los eventos atraen muchas personas cuando abren los pósters, porque obviamente casi lo obligan a uno a inscribirse al evento. Es decir, no va a uno mandar un póster para no ir. Y hay una cosa importante, se me olvida, algunos eventos hoy en día están cobrando por poder poner el póster, eso pues eso es cuestionable, pero bueno. Pero usualmente la presentación oral es cuando uno ya tiene algo muy avanzado, que está casi a punto de, o incluso ya fue publicado, es decir, que es algo que realmente ya completó todo el ciclo y uno tiene algo ya, resultados fijos que presentar. Mientras que el póster usualmente es algo previo, en general, ¿no? No necesariamente, pero en general es algo previo o no necesariamente tan robusto. Por ejemplo, ustedes vieron ahí los ejemplos de varios casos clínicos. Para dismorfología los casos clínicos son muy importantes porque uno pone su caso y encuentra a alguien que tuvo uno parecido. Pero eso no es tan importante para una presentación oral, pues porque es un solo caso clínico. Entonces, usualmente es esa diferencia. Pero está esa estrategia que les decía, uno dice, bueno, esto está muy bueno para presentación oral, y pone uno ahí, lo mando para presentación oral, pero pues hay otros trabajos y ganan, entonces al menos gano el póster. También es cierto que, y no lo mencioné, en la mayoría de eventos académicos serios esto es revisado por pares, ¿no? Es decir, tampoco es que uno pueda mandar cualquier cosa y se lo van a poner de póster, ¿no? Porque uno manda un resumen ahí sí del póster y le dice, bueno, desarrollalo y póngalo en un póster o presentación oral o póster electrónico. Entonces no es tampoco una trivialidad, aunque vuelvo y digo, también es cierto que, el, que es una forma de atraer mucha gente a los eventos, ¿no? Pero sí, eso sí es una estrategia. Diría yo entonces concluyendo, cuando ya uno tiene una presentación muy robusta, casi publicable o publicada con resultados finales, oral. Y si no el póster. Pero insisto que el póster no es que no sea importante, ¿no? El póster es muy importante. Ujú. Gracias, Doc. ¿Tenías otra Mientras, pregunta, Hanna? mientras, Eh, sí, sigue no, mientras yo voy aquí compartiendo una cosa para mostrarles, si quieres ve haciéndome la pregunta. bueno, Eh, sí tenía otra duda, pero como más pequeña. Cuando se montan en ResearchGate los posters, y si yo monto, por ejemplo, el protocolo de un trabajo que yo estoy haciendo, o sea, no me quedó muy claro cómo iba a ser esa parte de que, o sea, que tengo que volverme a citar a mí misma o ya. con ResearchGate. Sí.
Ujú. Entonces ahí estoy compartiendo el perfil de ResearchGate y ahí está el póster que les mostré. ¿Sí? Ese póster está aquí. Ahí está el póster como una publicación, como un producto de investigación más de los que hay en el perfil. Entonces eso tiene ya eso quedan como unas palabras claves y ya lo pueden buscar. Y este, por ejemplo, nadie lo ha citado, pero ya es citable. ¿A qué me refiero? Que ya quedó como un producto, que ya alguien puede citar. Alguien puede decir, mire, yo leí este póster de esta persona y lo cito y cita el sitio web de ResearchGate y pone el título de los autores. Entonces eso hace que el póster tenga una visibilidad que no tiene, digamos, usualmente cuando uno lo deja. Entonces, por ejemplo, aquí hay 10 pósteres publicados. Ahí están todos los pósteres que están dentro de mi perfil. Entonces eso hace que ya sean referentes. Alguien los puede referenciar o los puede... ¿Cuál es el problema de eso? Que digamos, si yo tengo, por ejemplo, este título que dice análisis de 1334 reportes de no sé qué, si eso es exactamente igual idéntico a una publicación que se abra sobre ese artículo, yo tengo dos opciones. O en el artículo final citar el póster porque ya existe, ya fue presentado en un congreso, entonces me estaría autocitando, cosa que no siempre es bien visto, ¿no? Porque yo me estoy aumentando mi índice de citación a punta de mi propio trabajo, entonces eso hay que minimizarlo. Pero podría ser que si yo abro ese póster o veo los resúmenes de ese evento, y el póster es absolutamente idéntico al artículo, tengo una doble publicación y eso éticamente tampoco es correcto. Entonces a eso me refería, que toca tener cuidado, que fíjense que este póster es muy sucinto, muchas cosas pequeñas, y de hecho de este póster se convirtió en un artículo que es mucho más profundo y mucho más desarrollado. Pero teniendo, vuelvo y digo, en cuenta que no se debe caer en la doble publicación ni en la autocitación. Pero insisto que aprovechar estas herramientas como el ResearchGate y todo esto, porque si no se pierde, y eso es trabajo importante, y el póster hoy en día es citable, porque además fue presentado en un evento académico que además usualmente fue evaluado por pares. Entonces a eso me refería. Y ojalá abran, pues me imagino que ya muchos tendrán el ORCID o el ORCID, tengan su perfil de Google Scholar, su perfil de ResearchGate, porque ahí se empieza a visibilizar. Y en los QRs, que algunos ya usan obviamente en los pósters, pues uno puede poner un QR a su perfil en ResearchGate, por ejemplo, y ahí están los pósters. Entonces eso le da importancia. Gracias, doctor Suárez. En ese punto de los repositorios para los póster, también valdría decir que el repositorio de la biblioteca nuestro, así como se han alojado los artículos, también ya hay departamentos y unidades que están subiendo todos los póster allí. Pues Sí, eso también sí. en esta misma lógica de dar visibilidad a esta producción Eh, científica. y aquí les voy a mostrar, cuando se descarga el póster, por ejemplo, aquí hay un póster de nosotros, y cuando se descarga el póster, ustedes ven aquí otra, en ResearchGate imprime esta página, previo al póster, y da quiénes son los autores y los perfiles, las lecturas, y abajo está el póster. Eso vuelvo y digo, es para que tenga una identidad. Lo que están mencionando, Magda, también es importante. Cuando uno entra al repositorio, ahí hay un sitio, hay un específico, una URL específica, unos autores, etcétera, en donde eso le da una visibilidad que no queda, digamos, la simple literatura gris, que eso es lo que se llama a todas las publicaciones que no sean de revistas indexadas, pero que no dejan de ser importantes. Es decir, está el repositorio de la Javeriana, importantísimo, y eso para ustedes, digamos, de semilleros que están empezando, eso hace hoja de vida, es decir, eso es muy importante en una hoja de vida de un investigador junior, llamémoslo así, que yo ya presenté 5 póster o un póster. Eso es muy importante porque se ve que desde ya lleva su tiempo fogueándose y si ustedes son buenos digamos, en la presentación de un póster, eso les permite mucho fogueo para después pasar a la presentación oral. Y eventualmente cuando ya están sustentando una tesis o un trabajo doctoral, pues obviamente ya tienen mucho más práctica.
Perdón, tenemos aquí una interrupción. Daniel Salamanca, te agradezco si cerramos el micrófono. Bueno, Nicolás León. Hola, doctora Magda, soy yo, la Ah, hermana, pero no sé hola. por qué sale ¿Cómo Nicolás, estás, ¿sale María mi nombre? Hola, María Camila, sí. No, pues salen tus apellidos. Ah, María perdón. Camila, eres egresada, qué bueno verte por acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, doctora? Muy bien, gracias. Doctor, muchas gracias por su charla. Tenía una duda con lo que comenta sobre la hoja de vida, porque hay muchos trabajos que uno podría poner como publicaciones académicas en proceso, pero si se ha tenido la oportunidad de hacer trabajos con póster, ¿debería ir en un enunciado aparte? ¿Usted cómo lo organizaría en la hoja de vida? Sí, en la hoja de vida uno pone participación en eventos y uno puede participar como asistente, es decir, que fue, pero como presentador. Entonces, si uno pone participación en eventos, presentador, presentación de póster y pone su póster. Eso es importante que lo pongan porque vuelvo y digo, y pone uno, vuelvo y digo, participación en eventos, presentaciones, presentación oral tal cosa, presentación de póster, tal y tal póster. Y si Listo, tienen doctor. eso colgado, por ejemplo, en su ResearchGate o tienen los abstracts del evento y ahí quedó el póster, lo referencian y eso es absolutamente válido e importante. Listo, doctor, perfecto, muchas gracias. Y María Camila, también insistimos mucho en que lo registren en sus hojas de vida de CEVELAC de MinCiencias. Ahí son diferentes tipologías. Uno es la publicación y otra tipología como producción intelectual en investigación es la presentación que ustedes hacen en los eventos académicos. Llevar Exacto. un póster se registra en el CEVELAC y eso aporta a la apropiación social del conocimiento. Es un indicador importante tanto para el investigador como para el grupo de investigación. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora. De acuerdo. Bueno, yo quería hacerle otra pregunta al doctor Suárez y es sobre los consentimientos informados para lo que queremos publicar en estos pósteres. Fotografías, casos clínicos, series de casos. Sí, eso es importante. Digamos, tanto en presentaciones orales como con una diapositiva en un póster, uno también tiene que especificar si la gente, obviamente si tuvo un consentimiento informado cuando así lo amerite, un reporte de caso, una fotografía, una identificación, etcétera, pero especificar también si la gente puede tomarle fotos o no al póster. Eso no lo mencioné en la presentación, pero es importante. Por varias razones. Una, por ejemplo, los consentimientos informados. Me dan un consentimiento para presentar el póster, pero son imágenes de un paciente, etcétera. No le tomen fotos a eso. Se especifica en el póster. Muchas veces se pone un signo de una cámara pues, cruzada y dice no tome fotos. Pero otras también son porque son trabajos en curso. Es decir, es una tesis, uno no quiere de pronto que alguien se tome los datos y ahí pues se lleve la investigación para otro lado. Entonces, eso también hay que especificarlo en los carteles, incluso en las diapositivas, si usted puede o no tomar fotografías, si hay consentimientos o no. Y hoy en día, digamos, si ustedes han visto los requerimientos para, por ejemplo, un reporte de caso, los reportes de caso las revistas están solicitando que usted comparta el caso con su paciente, que él lea la versión del artículo. Lo mismo para los pósteres, algunos eventos que son muy clínicos, dicen, ese póster tiene un caso muy interesante y todo, pero hay consentimiento y el póster fue revisado por el sujeto que están presentando. Nuevamente eso está en las indicaciones de cada evento. Pero sí, el consentimiento informado es absolutamente clave y decir claramente si además se puede, el público, el que venga a mirar, puede o no tomar fotografías de ese póster. Y lo mismo uno como asistente, también uno tiene que mirar eso porque a veces uno se entusiasma y hoy en día con celular pues es muy fácil tomar fotos y hay gente que dice, oiga, no, hablemos después, pero no me tome fotos porque es que son mis datos, no quiero que los lleven o no tengo consentimiento de la persona para que alguien más tome fotos, sino las fotos que se tomaron para la presentación. Muchas gracias, doctor Suárez, en este punto tan importante, esa orientación que usted nos da. Hay una pregunta de Juan Francisco Campo que dice, qué buena charla, muchas gracias. ¿Qué recomendaciones haría para un estudio que va en proceso? Por ejemplo, cuando aún no se completaba la muestra de estudio.
Sí, eso como les decía, es muy típico del póster que uno va en estudio y preciso, digamos, hay un evento importante, uno dice, mire, este es el evento más importante de mi tema y preciso yo no he acabado o voy por la mitad. Esa es una buena oportunidad para presentar lo que va en términos de póster porque uno encuentra en la presentación y en los asistentes orientaciones que le digan va bien, va mal o por qué no hizo esto, etcétera. Tiene que tener cuidado con lo que dije previamente, no mostrar también demasiados datos que puedan ser. Esto es una competencia finalmente, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando en el mismo tema de uno y uno podría darle también, digamos, demasiada información que podría ayudarles a otros a publicar más rápido. Esas son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo de balancear qué es lo que va a presentar. Pero no es inadecuado presentar resultados parciales. Es de hecho deseable incluso en los pósteres porque uno, vuelvo y digo, hace las preguntas o le hacen, ¿no? Las preguntas que le permiten uno orientar a veces muchos de esos trabajos. Y es muy frecuente, vuelvo y digo, preciso el evento de ortopedia, que es el máximo en este tema, y yo voy a mitad de trabajo, yo quisiera presentar ya los datos. Eso tampoco le impide, digamos, que si este año presentó, el año entrante no pueda presentar. Va a presentar un avance, va a presentar una etapa uno puede poner eso en los títulos, fase 1, es estudio en desarrollo, es, digamos, explicar, digamos, en qué punto va, pero es válido presentarlo. Y vuelvo, insisto, incluso es deseable para poder uno mejorar su trabajo.